Bienvenidos a Público Económico, el programa sobre seguros, economía y tecnología que usted sigue todos los martes a las 23 horas acá por Metro. Antes de comenzar el programa les cuento que estamos lanzando IT Solution Universo Digital del Seguro, edición virtual 2020. Será el próximo 29 y 30 de septiembre. Es una edición que llega con un cambio de formato, será 100% online. Tendremos paneles en streaming en vivo, workshops de las marcas presentes, stand interactivos y salas de chat y nuevos espacios para conectarse y agendar entrevistas con las marcas presentes con las que quieran conversar. Esta edición tendrá libre acceso, es decir, que los invito a todos a participar y a disfrutar de esta nueva experiencia 2020. Todas las novedades las pueden ver en el site pool-medioeventos.com.ar y en nuestras redes sociales. Muy pronto les vamos a anunciar la apertura de las registraciones online. Ahora les voy a presentar a nuestros invitados, ejecutivos de las aseguradoras líderes en seguros agrícolas. Hacemos un especial de seguros agrícolas. Estamos con Gustavo Mina, gerente de seguros agropecuarios de Sancor Seguros, Julián Ali, gerente técnico de San Cristóbal Seguros, y Guillermo de Piero, jefe nacional de riesgos agrícolas de Mercantil Andina Seguros. Un placer a los tres que estén compartiendo este programa de Público Económico, una vez más. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, de verdad un placer que estén con nosotros. Les quiero hacer una primera pregunta, en realidad es una pregunta para los tres, le doy la palabra a Gustavo y después vamos conociendo las opiniones de todos. Seguramente coincidirán en bastantes puntos. Como sucede en todos los rubros de la economía, este es un año crítico para la pandemia de COVID-19 para el sector seguros, ¿no? La producción cayó un 11%, la producción de seguros en mayo, y un 8% cayó en junio, siempre comparado con el mismo mes del 2019, del ejercicio anterior. La pregunta sería, ¿cómo se desenvolvió el seguro agropecuario en este año crítico? El sector agrícola es uno de los pocos que pudo mantener su actividad, es una de las niñas mimadas en esta pandemia terrible para todas las áreas económicas. Cuéntenme un poco, nosotros tenemos el título, pero quería conocer la información de ustedes, que son los que están en la cancha. Sí, creo que en nuestro caso, en materia de seguros agropecuarios, fuimos privilegiados. Cuando se declaró la pandemia, estábamos finalizando la campaña, con lo cual quedaba solamente gestionar unos pocos siniestros. El sector agropecuario y los ingenieros agrónomos fueron una de las pocas actividades exceptuadas del aislamiento obligatorio, con lo cual en líneas generales se pudo terminar de atender bien los siniestros, se pudo realizar el pago en tiempo y forma y demás. Y mirando hacia adelante también, sabemos lo que afectó la pandemia a la economía en general, pero el sector agropecuario, más allá de algunas variables, retenciones, precios y demás, es una actividad que sigue en marcha, el mundo sigue demandando alimentos, y bueno, creo que es una actividad que nos va a seguir brindando oportunidades para hacer negocio. Contame, Guillermo, ¿cuál es la opinión digamos, la experiencia más que la opinión de ustedes? No, coincido con todo lo que dijo Gustavo. Agregar que nos demandó adaptarnos, como estamos justo en proceso de cobranza de lo que es la campaña de 19-20, tuvimos que adaptarnos a nuevos procesos de cobranza y complicaciones que como Mercantil Andina tiene armada muy su estructura en todo el país, que los asegurados concurrían a las oficinas a pagar y no podían por la situación en que estamos. Hubo que hacer toda una reingeniería de ese tipo de procesos, pero gracias a Dios pudimos hacerlo y se cobró con relativa normalidad. Y en vistas a la nueva campaña, te diría que no es el tema del COVID el principal escollo y problema que vamos a tener de acá en adelante. Ahora seguimos, lo iremos charlando. Julián, contame vos de San Cristóbal, ¿qué pasó? Gabriela, buenas tardes y saludo a Gustavo y a Guillermo. ¿Cómo están?
Mirá, la realidad del mercado asegurador fue bastante similar. Yo creo que más allá de agro, tuvimos una rápida adecuación de todos los sistemas y pudimos adaptarnos rápidamente a dar servicio y poder mantener nuestros estándares bien altos. Estábamos bien preparados como mercado. Y particularmente en agro, como bien decía Gustavo, ya estaba terminando la campaña desde lo que era emisión y suscripción, quedaban muy pocas operaciones para cerrar. Y la realidad es que la parte de inspecciones, liquidaciones de siniestros, que era lo que quedaba, se pudo resolver perfectamente porque desde el principio la actividad agropecuaria estuvo excluida y se pudo continuar con todos los trabajos y labores que requería, con lo cual en ese sentido no hubo demasiados inconvenientes. Tal cual, una de las exceptuadas, ¿no? Cuénteme un poco para el ejercicio, si lo comparamos con el ejercicio 2018-2019, se cubrieron 20 millones de hectáreas, el 57% en ese ejercicio del área sembrada. ¿Cuánto se cubrió concretamente en la última campaña? Bueno, ¿Qué números manejan? Sí, no tenemos... Tienen números a nivel sector, ¿no? Claro, no hay números oficiales, más allá de la experiencia propia o en diálogo con algunas de las compañías colegas. En el caso nuestro hemos crecido en hectáreas aseguradas, también producto de una estrategia comercial, de recuperar algunas zonas donde no teníamos tanta presencia. Entonces eso distorsiona un poquito de lo que ha pasado en el mercado. Pero bueno, nosotros hemos tenido un crecimiento en hectáreas, superamos las 5.200.000 hectáreas, y bueno, fundamentalmente el crecimiento se dio en cultivo de trigo y de maíz. Por lo que interpreto del mercado, no hubo gran incremento con respecto a la campaña anterior. Julián, ¿qué pasó en la compañía? Comparto lo que dice Gustavo, incluso creo que puede llegar a ser un poco menos que ese 57%. Históricamente un 50% es el promedio de superficie asegurada sobre la superficie sembrada. Los años de mayor percepción hay mayor asegurabilidad. El año pasado yo creo que se debe haber mantenido en relación al anterior, con ese 57%, quizás un 55%. San Cristóbal mantuvo un número cercano al 1.000.000 de hectáreas como la campaña anterior, con un crecimiento pequeño, pero yo creo que a nivel general hubo más distribución o redistribución de hectáreas aseguradas que crecimiento en sí mismo. Guillermo, ¿ustedes qué pasó en mercantil? Bueno, en el caso nuestro mantuvimos la cartera del año pasado en lo que es volumen de superficie. Hubo un dato interesante de lo que fue la siembra de la campaña 19-20, que fue el crecimiento a nivel relativo de la superficie sembrada, tanto en trigo como en maíz, en desprecio de la soja, y eso se vio reflejado a que al final de la cosecha fue por primera vez en muchos años el maíz tuvo mayor producción en millones de toneladas que la soja. Eso se debió a varios factores, entre ellos a este crecimiento de superficie sembrada y además a que los rindes de promedio del maíz están muy por encima de los rindes promedio de la soja. Con lo cual, por primera vez en muchos años, el maíz aportó más de 50 millones de toneladas y la soja algunas menos de 50 millones de toneladas. Esto Guillermo, ¿estás hablando de la campaña anterior o de la campaña que está No, en la 19-20 fue una realidad que se dio, sí, que hacía muchos años que no pasaba. No, quería reconfirmar eso. Bueno, nos vamos a ir a un corte y seguimos charlando a la vuelta. No se vayan, ya volvemos. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Antes de que las cosas pasen y cuando pasan. De día
de noche, de madrugada. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados en este momento tan complejo que estamos viviendo. Estamos. Sancor Seguros. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Así nació mi confianza en La Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Continuamos en Pool Económico, estamos en un programa especial sobre seguros agrícolas, que son uno de los sectores dentro del mercado asegurador que han salido indemnes en el medio de esta crisis, o por lo menos ese es el escenario hasta hoy, lo acabamos de charlar en el bloque anterior, ahora vamos a ver qué pasa para adelante. Quería que me contaran primero qué ha pasado en materia tanto de la evolución siniestral, algunos lo mencionaron recién, y después vamos a entrar en el tema de tarifas, que es un tema álgido del mercado de seguros, del mercado agrícola. Cuanto mejor es la campaña, más se recrudece la guerra de precios. Contame un poco, Julián, cómo lo están viendo. Bueno, como bien decís, es muy importante analizar el resultado, ya que Agro tiene un movimiento cíclico en cuanto a resultados de siniestralidad, con años muy buenos y años muy malos. Particularmente el año que estamos cerrando fue bueno en lo relativo a la siniestralidad. Para San Cristóbal fue muy bueno, tuvimos una siniestralidad global del 26% para toda la cartera, con un 24% para la cosecha fina y un 27% para la gruesa, con lo cual fue parejo. Y ese resultado hace que obviamente, comparado con el resto del mercado, tenga una ventaja comparativa. Pero bueno, como todo el mercado fue bueno, y lo ato con lo que vos planteabas también de la guerra de precios, lo que no queremos es que se traduzca en una competencia demasiado agresiva hacia el año que viene, como hemos tenido los otros años. Sí, pero ver un escenario, contame, Guillermo, vos ves un escenario de que no se pueda volver a recrear. Esto pasa siempre. Siempre creo que los años que han venido siempre al programa y las consultas que me los hemos hecho desde la revista Estrategas, es permanente. Cuando viene un ciclo bueno se recrudece. Contame cómo lo ves. Te separo las dos campañas. En la campaña pasada, viniendo de un año muy malo como la 18-19, comenzamos la campaña haciendo los deberes todos, y en lo que fue cosecha fina, que en el ciclo del año es lo que comienza la campaña, nos portamos todos muy bien, hicimos todos los deberes y todo lo que decían los manuales. Ya en gruesa, con el buen resultado de fina y objetivos comerciales y una serie de condimentos, ya dejamos de ser tan prolijos, creo yo, en el general del mercado, y ya se notó algo de competencia. Terminada la campaña, como dijo Julián, con un resultado muy bueno. En el caso de Mercantil Andina, la siniestralidad fue del 38% para toda la cartera. Yo pienso que en este año vamos probablemente no a los niveles
históricos de competencia, pero pienso que probablemente nos centremos otra vez en una guerra de tarifas, porque no han aparecido coberturas tan disruptivas como para pensar que eso va a terminarse. Gustavo, contame un poco qué pasó en Sancor, qué pasa en este escenario, porque hubo hasta 2 aseguradoras, ¿no?, que empezaron a operar, 2 nuevas aseguradoras que entran a pelear en el ramo. Así es. Bueno, nosotros terminamos con una siniestralidad en granizo del 45%, global un par de puntos más, porque también tenemos forestales, multirriesgo agrícola, y la siniestralidad fue un poquito mayor, y entonces por eso terminamos en 47% de siniestralidad global, y en granizo en 45%. Ha sido un buen año, tanto en fina, gruesa, y en nuestras operaciones de fruta también han sido, que son minoritarias, pero también ha sido de buen resultado. ¿Qué es lo que vemos en cuanto a tasas? Obviamente que, como todos los años, hay adecuación de condiciones. Si bien puede suceder en alguna zona puntual, no vemos una agresividad tan importante como años anteriores o un año posterior a una campaña de buen resultado siniestral. Creo que debemos ser maduros en eso, de tratar de obviamente, corregir tasas donde amerite en función de la estadística de cada compañía y demás. Pero bueno, nosotros estamos haciendo, nuestra política comercial está centrada en mantener las condiciones de la campaña anterior y obviamente aportar distintos beneficios en cuanto a coberturas, condiciones comerciales, financiamiento y demás. El canje de grano, que aporta muchísimo para el productor agropecuario, la posibilidad de pagar en sus mismas monedas. Entonces, todas esas son cosas que son beneficios adicionales que van más allá de la tasa. Entonces, estamos haciendo foco en eso y nuestra política o nuestro objetivo es mantener las tarifas de la campaña anterior. Gustavo, muchas veces se dice que el problema no son tanto las tasas, pues estamos hablando de eso, sino que las coberturas son muy amplias, desproporcionadas con la tarifa que se está cobrando. ¿Vos cuál es tu opinión? ¿Cómo ves el tema? Bueno, yo creo que demuestra una madurez del mercado de brindar la mayor cantidad de coberturas adaptada a cada región, a la necesidad de cada productor agropecuario, a cada cultivo, y cuanto más amplio sea el abanico de productos que ofrezcamos, creo que es mejor. El tema es que por ahí, con la presión de tasa, se pierde de foco las coberturas. Entonces muchas veces vemos que nos presionan a una baja de tasa, pero estamos hablando de distintos productos. Claro. Pero yo celebro de que exista una variedad de productos y que cada vez vayan mejorando, ¿no?, la oferta de productos. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a ir a otro corte y cuando seguimos hablamos un poco del futuro, digamos, de la campaña que está en curso y que nos va a deparar el clima para acompañarnos. Ya volvemos, no se vayan, estamos conversando con los ejecutivos líderes de las aseguradoras, son los ejecutivos de las aseguradoras líderes en riesgos agrícolas. Ya volvemos, no se vayan. Conoce los canales alternativos de Provincia Seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Continuamos en Pool Económico, estamos hablando con los ejecutivos de las aseguradoras líderes en riesgos agrícolas. Nos estaban contando qué había pasado en este contexto de pandemia, cómo le había pegado al negocio, y ahora vamos a plantear las estrategias que están siguiendo y el clima, si nos va a acompañar. Esa sería la primera pregunta. Contanos un poco, Gustavo, cómo se espera que el clima para 2020, la campaña que inició ahora, ¿no? 2020-2021. Bueno, es una pregunta interesante porque marca un poco el ritmo o el nivel de aseguramiento en general de todo el mercado. La verdad que la expectativa no es buena en cuanto al régimen de lluvia. La tendencia climática es de un año, una campaña niña leve, sí, con lluvia... esto en líneas generales, con lluvias por debajo de lo normal, con lo cual, y sobre todo para lo que es primavera y comienzo del verano, con lo cual esto puede marcar un poco el patrón de siembra. Seguramente haya demora, de hecho está sucediendo ahora en el norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, con demoras en la siembra de girasol, justamente por falta de humedad en el suelo. Entonces es algo que genera cierta incertidumbre, dudas y demás en el sector, el tema de qué es lo que puede pasar en la próxima campaña. Guillermo, ¿cómo lo están evaluando ustedes las perspectivas y en función del clima? Digamos, es un año, ¿qué es? ¿Un año niña? Con perspectiva a sequía. Claro, digamos, es una niña, el riesgo de sequía sería. Es un poco más leve que según los pronósticos, no es tan profunda como la del año pasado, que le llamaban niña polar, qué sé yo. Es una niña bien característica que trae la retracción de las lluvias como una de sus características más importantes. Y otro fenómeno que ya está golpeando, como decía Gustavo, por el atraso de la siembra en el norte, en lo que es norte de Santa Fe y Chaco. El otro problema que está teniendo ya es que hoy ya la Bolsa de Cereales de Rosario bajó las proyecciones de siembra de maíz, bajaron 500.000 hectáreas a raíz de lo que falta de lluvia. Todo esto que nosotros vemos en las noticias del bajo caudal del río Paraná, eso no hace más que reflejar lo que falta de lluvia, y eso ya está sufriendo. En parte en Córdoba ya se perdieron 300.000 hectáreas de trigo de siembra que estaban proyectadas para sembrar y no se sembraron. Y bueno, todo esto tiene que ver y nos impacta a nosotros directamente. Y lo curioso de la sequía, que más allá de la afectación de cultivos que no se logren, como en general afecta a todos los cultivos, baja también las intenciones de asegurar, porque los productores agropecuarios ven que sus cultivos no están en condiciones. Entonces ya miran al seguro distinto a que si ven un cultivo que está con todo y que lo ven que está con mucho potencial. Entonces el impacto es doble. Es decir, que las perspectivas entonces no son tan ambiciosas. La verdad que no. Digamos, hay como incertidumbre qué va a pasar. No es que es un año que los va a acompañar el clima, que en general cuando acompaña el clima se baja el porcentaje de aseguramiento, ¿no? Se relaja el productor agrícola. Y otra posibilidad que existe también, lo quiero dejar hablar a Julián, pero el otro acompañado por esta falta de lluvias también se van a dar los ciclos de temperaturas altas y bajas repetidos de acá hasta entrada a la primavera, con riesgos de heladas tardías y cosas por el estilo. Que eso también es complicado para algunas zonas. Las zonas trigueras del sur de la provincia de Buenos Aires son muy castigadas por esos grandes cambios de temperatura.
Julián, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué proyecciones tienen de la perspectiva del ejercicio? Bueno, la perspectiva es más o menos la misma porque tenemos los mismos indicadores y las mismas informaciones que las colegas. La realidad es que yo creo que ya hace tiempo que sabíamos que iba a ser una niña débil o leve, y la realidad es que fue un poco más acentuado en cuanto al déficit hídrico de lo que esperábamos hasta ahora. Con lo cual, más allá de, lo ato con una de las preguntas del principio, en estos años por ahí el porcentaje de aseguramiento termina siendo menor que en otros, y sumado a lo que decía recién Guillermo, nosotros ya tenemos, en la medida que siga sin llover en la zona núcleo, que es donde nosotros tenemos gran participación, ya corre riesgo la siembra de cultivo de maíz ahora en septiembre que se tiene que dar. Con lo cual es crítico la lluvia de este momento. La semana pasada aquí en Rosario llovió y esperamos que tener alguna buena noticia en las próximas semanas, si no va a verse comprometido la siembra de maíz de septiembre. Qué complicado. Se nos acaba el programa. Me gustaría un cierre de perspectivas que tenga cada uno sintéticamente, poquito tiempo. Bueno, yo creo que tenemos el privilegio de trabajar en el sector agropecuario, más allá del efecto del clima en cuanto que puede incidir en el volumen de hectáreas. Creo que es una de las grandes actividades que sigue en marcha y, bueno, es una oportunidad de negocio para todas las compañías. Guillermo. Sí, teniendo esta pseudo normalidad que tiene el sector agropecuario, es nuestra obligación acompañarlos. Internamente en casi todas las compañías, estimo que Julián y Gustavo pueden confirmarlo, están puestos un poco los ojos sobre este ramo como un poco más beneficiado que el resto de los ramos, con lo cual tenemos un compromiso doble de acompañar esa expectativa y además ser cuidadosos para no producirle a la empresa pérdidas con siniestralidades altas. Así que es un desafío muy grande, está muy bueno. Julián, ¿cómo lo ven ustedes? Es así como yo titulo este programa, Seguros Agrícolas Indemnes en esta crisis. Sí, la realidad es que la Argentina depende de la producción agropecuaria, y para nosotros como compañía de seguros es muy importante brindar una solución para dar continuidad productiva y poder asegurar el alimento principalmente del país y exportación al mundo. Me parece que es muy importante que nosotros como propósito asegurador podamos brindar esa solución para dar continuidad productiva y apoyar en este momento la producción que se mantiene indemne, como bien planteaste. Perfecto, bueno, un placer que los tres ya se estaban en el programa. Estuvimos charlando con Juliana Ali de San Cristóbal Seguros, con el señor Gustavo Mina de Sancor Seguros y Guillermo de Piero de Mercantil Andina. Un placer que hayan estado en este programa y seguimos conversando en otros. Muy amables. Muchas gracias. Le agradecemos a usted la compañía y como siempre lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche acá por Metro. Gracias por estar ahí. Chao.